Bueno, lo primero gustaríame saber si me pudieras resumir en unes dos líneas, ¿no? ¿Qué ye Panduro? ¿Qué ye el proyecto Panduro? Bueno, Ana y yo siempre decimos que Panduro ye repostería circular fecha con mimo y conciencia. Lo que pasa es que ye un resumen bastante ambiguo, que bueno, ahora en el resto de la conversación doyte un poco más detalle, pero dos claves son que ye repostería y otra clave muy importante, y el mimo y la conciencia. Pantabar, ¿cuándo vos empezó a entrar esta gana de hacer repostería y esta gana también de facela pues pensando en el medio ambiente? Pues la verdad es que gana de hacer repostería no era el objetivo en ningún momento. Ana y yo teníamos gana de entamar algo, pero algo desde, bueno, la nuestra experiencia, desde el ámbito de lo social. Yo soy pedagoga, Ana es psicóloga, veníamos de trabajar en la intervención social, de orientadores laborales, y teníamos ganas de entamar de alguna cosa, pero no sabíamos el qué. Entonces, bueno, fuimos poniendo la pandemia, en el confinamiento, ideas sobre la mesa, y entre, bueno, de ellas ideas, una de ellas era hacer cosas col Panduro, porque de todas las ideas que teníamos, todas tenían en común el recuperar, reciclar y trabajar con las manes, y por medio todo esto basaba en nuestros valores. Entonces, en un primer momento la repostería no apareció. Lo que pasa que, bueno, teníamos varias ideas y tuvimos la oportunidad de presentar esa idea a un concurso, a un premio, y ese fue el motivo de estar haciendo ahora repostería, ganar ese premio precisamente.